Hola chicos, a continuación entonces vamos a ver la lección 1.4, átomos, moléculas e iones. Esta corresponde a la última lección del módulo 1, el cual se titula Química, Medición y Materia. Entonces, para hablar de átomos, moléculas e iones, vamos a comenzar haciendo una pequeña revisión o una pequeña observación sobre una línea de tiempo de lo que son los modelos atómicos. Entonces, nosotros podríamos comenzar a hablar de modelos atómicos a partir de Dalton, quien en 1803, de hecho también retomando aquellas nociones de la teoría atómica de los griegos, entonces en 1803, junto con unos nuevos postulados que él, a partir de observaciones experimentales, realizó, entonces él postula, ¿sí?, un modelo atómico, el cual es conocido como el modelo de la bola de billar, donde Dalton describe al átomo como una esfera maciza, indivisible e indestructible. Vemos cómo, de hecho, pasan aproximadamente 100 años y entonces es cuando, a partir de los estudios realizados por J.J. Thomson, él entonces emite un nuevo concepto sobre el modelo atómico y entonces es un modelo que es conocido como el modelo de pudín de pasas. Entonces describe al átomo como una esfera maciza de carga eléctrica positiva donde se encuentran incrustados los electrones, ¿sí? Sin embargo, ya vemos que ahora no pasaron de hecho 100 años, sino solamente unos 8 años y aparece entonces una modificación a ese modelo atómico planteado por Thomson, y es cuando empezamos a hablar de Rutherford y su modelo atómico planetario, el cual plantea que el átomo posee un núcleo pequeño y positivo y un grande vacío a su alrededor llamado electrósfera, que es donde se encuentran los electrones. También vemos cómo solamente pasan 2 años y entonces Niels Bohr, da o realiza una perfección sobre el modelo de Rutherford, donde describe o donde menciona que los electrones absorben energía y saltan para un nivel de mayor energía, y al retornar para el nivel de energía inicial, el electrón emite un fotón de energía. Posteriormente, entonces aparece Sommerfeld, donde él realiza también su aporte diciendo que cada nivel de energía n está dividido en n subniveles y que cada nivel posee una órbita circular y n-1 órbitas elípticas. Entonces aquí nosotros ya empezamos a hablar de orbitales, que en realidad es lo que hoy en día, y como vemos acá posteriormente, en 1926 y con el boom de lo que es la mecánica cuántica, entonces Schrödinger nos empieza a hablar de orbitales atómicos tridimensionales, los cuales permiten la comprensión de la hibridación de los orbitales y de la geometría molecular. De nuevo, volviendo entonces a esa primera teoría atómica, la cual fue mencionada por Dalton, nosotros podríamos entonces aquí en esta diapositiva de hecho mostrar los principales hallazgos o las principales observaciones de esa teoría atómica. Entonces, aquí observamos que de hecho Dalton entre 1766 y 1844, ¿sí?, o sea, para la época, él determinó que la materia se compone de partículas muy pequeñas para ser vistas, llamadas átomos. De esta manera él está considerando a los átomos como la partícula más pequeña de materia que se encuentra. Los átomos de un elemento son idénticos en todas sus propiedades, incluyendo el peso. A su vez, diferentes elementos están hechos a partir de diferentes átomos, es decir, que comienza a establecer que los átomos son diferentes para cada uno de los elementos conocidos. Los compuestos químicos se forman de la combinación de átomos de 2 o más elementos, llamado un átomo compuesto, o simplemente, como nosotros lo llamamos hoy en día, un compuesto. A su vez, los átomos son indivisibles y conservan sus características durante las reacciones químicas.
Entonces, esta frasecita, conservan sus características durante las reacciones químicas. ¿Ustedes qué piensan que habría pensado, por ejemplo, los alquimistas respecto a esta observación? Y por último, vemos que en cualquier reacción química, los átomos se combinan en proporciones numéricas simples. Por ejemplo, un átomo de A se combina con un átomo de B, dos átomos de A con tres átomos de B, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, la teoría de Dalton explica varias leyes de la combinación química, es decir, gracias a estos postulados ellos están de acuerdo y a su vez permiten la explicación de algunas leyes de la combinación química como lo son la ley de la composición de constante, también conocida como ley de Proust, que dice que cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas. También, la teoría de Dalton apoya la ley de conservación de la materia, la cual nos dice que la masa total de los materiales presentes después de una reacción química es la misma que la masa total antes de la reacción. Y esta teoría de Dalton también permitió deducir la ley de las proporciones múltiples, que nos dice que si dos elementos A y B se combinan para formar más de un compuesto, las masas de B que se pueden combinar con una masa de A están en proporciones de números pequeños. Entonces, teniendo en cuenta estos postulados, para Dalton, ¿cierto? Según la teoría atómica de Dalton, el átomo es la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Sin embargo, nosotros nos podemos plantear una pregunta actualmente y es, ¿el átomo en realidad es una partícula indivisible? Pues bueno, esta respuesta en realidad incluso se dio 50 a 100 años después de ese modelo atómico de Dalton. Entonces, los estudios que fueron realizados entre 1850 y 1900 demostraron que los átomos tienen una estructura interna y que a su vez están formados por partículas subatómicas, es decir, contrario al enunciado de Dalton, que el átomo era la última partícula, pues estos estudios permitieron descubrir de hecho partículas subatómicas que nosotros hoy en día conocemos como electrones, protones y neutrones. Para comenzar a hablar del electrón como partícula, tendríamos que remitirnos a los estudios realizados por J. J. Thomson, los cuales, a partir de la observación de la radiación, que no es más que emisión y transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas, y de un experimento en el cual fue empleado un tubo de rayos catódicos que corresponde a un tubo de vidrio que contiene gas a muy baja presión. De hecho, es un tubo de vidrio evacuado al vacío, el cual tiene unas placas metálicas y al aplicar un voltaje fluye la corriente y el cátodo emite rayos, ¿sí? El cátodo es aquel que tiene esta carga negativa, rayos que viajan hacia el ánodo, que es el electrodo positivo. Entonces, cuando se coloca un objeto como lo fue esta cruz de Malta, entonces la trayectoria de los rayos catódicos, que fue como fueron bautizados estos rayos que salen del cátodo y van hacia el ánodo, producen una sombra en la pared opuesta al cátodo. Entonces, esto es una demostración que los rayos viajan del cátodo con carga negativa al ánodo con carga positiva, lo cual sugiere que esos rayos tienen una carga negativa. Adicionalmente, cuando en la mitad de ese tubo se puso un objeto pequeño en forma de molinete, se encuentra que entonces este giraba, demostrando así que estas partículas también tenían una masa y podían entonces ejercer un movimiento sobre las hélices de este pequeño molinete. Así, entonces, mediante el estudio de la magnitud de la desviación de estos rayos catódicos por campos eléctricos, como se pueden observar aquí, los cuales fueron realizados con estas placas con carga eléctrica, y campos magnéticos, los cuales fueron realizados con este imán, entonces a partir de un experimento de tubos de rayos catódicos donde tenían estos recursos, fue posible
medir cuantitativamente los efectos de un campo magnético y eléctrico sobre el delgado haz de electrones, teniendo en cuenta entonces una pantalla fluorescente la cual permitía registrar la trayectoria de los electrones. De esta manera, Thomson determinó la relación entre la carga del electrón y su masa, permitiendo así calcular un valor de 1.76 por 10 a la 8 coulombs por gramo para la relación carga eléctrica-masa del electrón. Cabe mencionar que esta proporción es igual sin importar el gas que esté dentro del tubo, de la composición de los electrodos o la naturaleza de la fuente de la corriente eléctrica, demostrando así que los electrones son partículas fundamentales presentes en todos los átomos. Una vez conocida esa relación carga-masa del electrón, entonces posteriormente aparece Robert Millikan, quien a partir del experimento de la gota de aceite permite conocer entonces la masa del electrón, ya que gracias a este experimento es posible determinar la carga del electrón y, aprovechando los datos proporcionados por J.J. Thomson, que era la relación carga-masa, entonces se despeja el valor de la masa y se obtiene un valor el cual posteriormente, ya con tecnología más reciente, es comprobado con una alta exactitud. De manera paralela, para la época, Ernest Rutherford se encontraba realizando experimentos de radioactividad y había establecido que las partículas alfa, ¿sí?, tienen una carga positiva. Entonces, resulta que la desintegración o descomposición de sustancias reactivas, como lo es el uranio, produce tres tipos de rayos diferentes, los cuales entonces yo puedo, teniendo en cuenta también estas placas con carga eléctrica y una placa fotográfica, puedo entonces registrar el comportamiento de esas partículas, de esos rayos, y entonces observó que los rayos alfa constan de partículas cargadas positivamente que se apartan de la placa con carga positiva. Vemos aquí la placa con carga positiva y los rayos alfa entonces se alejan de esa placa con carga positiva. Los rayos beta son electrones y se alejan de la placa con carga negativa. Entonces vemos que los rayos beta se alejan efectivamente de esta placa con carga negativa y corresponden a electrones. A su vez, existe un tercer tipo de radiación que consta de rayos de alta energía, rayos gamma, que, al igual que los rayos X, no presentan carga y no les afecta un campo externo. Entonces vemos cómo este tipo de rayos continúa y no se ven afectados por las placas con carga eléctrica. Entonces, retomando las observaciones realizadas por J.J. Thomson, él pues realiza una observación y plantea un modelo de átomo en el cual él dice que como los electrones constituyen una fracción muy pequeña de la masa de un átomo, propuso entonces que el átomo consistía en una esfera de materia uniforme, positiva, en la cual los electrones estaban incrustados. De esta manera, entonces, dicho modelo atómico fue o es conocido como el modelo atómico del pudín de pasas. Sin embargo, este modelo atómico pues levantaba algunas dudas, las cuales pues no correspondían a las observaciones experimentales que fueron realizadas posteriormente. Dentro de esos experimentos entonces se encuentra el experimento de Rutherford, el cual estaba trabajando con partículas alfa. Entonces, al hacer el experimento con una laminilla de oro delgada, encontró una serie de datos los cuales no correspondían con ese modelo atómico planteado por J.J. Thomson. Y a su vez, estas observaciones entonces le permitieron deducir que la mayor parte de la masa del átomo y toda su carga positiva reside en una región muy pequeña, extremadamente densa, a la que llamó núcleo.
A su vez, que la mayor parte del volumen total del átomo era espacio vacío en el que los electrones se mueven alrededor del núcleo. Y estudios posteriores permitieron entonces descubrir así partículas positivas, las cuales fueron bautizadas como protones, y partículas neutras, las cuales posteriormente fueron llamadas neutrones, y que éstas a su vez se encuentran entonces en el núcleo de los átomos. Una vez entonces establecidas las partículas subatómicas y de hecho encontrados por ejemplo sus valores de carga electrónica, donde se observó que los protones en realidad tienen el mismo valor de carga electrónica solamente que con un signo contrario, entonces nosotros podemos realizar ahora una visión general de lo que es la estructura atómica. Ahora vamos a prestarle atención a esta frase. Los átomos neutros tienen números iguales de protones y de electrones, así que no tienen una carga eléctrica neta. ¿Sí? Teniendo en cuenta que nosotros ya habíamos hablado de unidades de medida, y cuando hablábamos de unidades de masa nosotros hablábamos de gramos, de libras, de onzas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de átomos estamos hablando de masas que son o que corresponden a cuerpos extremadamente pequeños. Entonces, la masa del átomo más pesado que se conoce es del orden de 4 por 10 a la menos 22 gramos. Entonces, para evitar estos números tan pequeños, pues fue necesario la creación de una unidad de medida, una unidad de masa, la cual entonces corresponde a la unidad de masa atómica o UMAS y que es igual a 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos. De esta manera, entonces yo puedo asignar a las partículas subatómicas como lo es protón, neutrón y electrón unos valores de masa en UMAS de 1.0073, 1.0087 y para el electrón una masa de 5.486 por 10 a la menos 4 UMAS. A su vez, teniendo en cuenta que los átomos son muy pequeños y la mayor parte tienen diámetros también bastante pequeños, con valores entre 1 por 10 a la menos 10 metros y 5 por 10 a la menos 10 metros, que en realidad también corresponderían a 100 y 500 picómetros, entonces aparece una nueva unidad de longitud, la cual es conocida como Angstrom, y que corresponde a 10 a la menos 10 metros. Esto teniendo en cuenta que el tamaño de un átomo ronda entre los 1 y 5 angstroms y que el núcleo de hecho podría tener el tamaño de 10 a la menos 4 angstroms. Entonces, ahora vamos a comenzar a describir algo más sobre los átomos y vamos a empezar a hablar de isótopos, números atómicos y números de masa. Entonces, ¿qué hace que un átomo de un elemento sea diferente de un átomo de otro elemento? Entonces, todos los elementos, todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo. Es decir, que este número de protones en el núcleo es el que diferencia un átomo de un elemento de otro. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a hablar de isótopos. Entonces, ¿qué son isótopos? Átomos de un elemento dado que difieren en el número de neutrones y por tanto en su masa. Aquí entonces yo encuentro descrito el símbolo químico completo para el carbono, donde vemos dos números que entonces, como podemos observar acá, el número de protones se denomina número atómico y se indica en el subíndice, es decir, que este 6 corresponde al número atómico del carbono y el número total de protones más neutrones representa al número de masa y este se encuentra como el superíndice. Además de esto, de los átomos isótopos, ¿qué son átomos isóbaros e isótonos? Entonces, yo podría de manera general mencionar que para el carbono nosotros tenemos algunos isótopos.
donde el símbolo químico vemos aquí carbono 11, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Teniendo en cuenta que estamos hablando de carbono, ellos tienen un número fijo de protones y ese número corresponde a 6. Este número, el número de protones, puede ser considerado como la identificación de los elementos, como un número de cédula, es un número único para cada elemento. Y por ejemplo, cuando hablamos del carbono, entonces hablamos de un número fijo de protones que corresponde a 6. Teniendo en cuenta que estamos hablando de átomos neutros, entonces el número de protones y el número de electrones son iguales. Por eso en este caso entonces también tenemos 6 electrones. Sin embargo, como estamos hablando de isótopos, entonces vemos una diferencia en el número de neutrones, ¿sí? Y es por eso que vemos que el número de masa varía. Así, el número de neutrones para el primer caso, en el carbono 11, corresponde a 5. Teniendo en cuenta que el número de masa corresponde a la suma de protones más neutrones, vemos que 6 más 5 efectivamente nos da el número de masa 11. Para el isótopo de carbono 12, entonces vemos el número de protones 6 y el número de neutrones 6. Para el isótopo de carbono 13, entonces vemos el número de protones 6 y el número de neutrones 7. Y para el carbono 14, entonces vemos el número de neutrones 8 más el número de protones 6. Teniendo en cuenta esto, entonces tenemos aquí una pregunta. El magnesio tiene 3 isótopos con números de masa 24, 25 y 26. Escriba el símbolo químico completo para cada uno, es decir, mostrando el número atómico y el número de masa. Y la segunda pregunta sería, ¿cuántos neutrones hay en cada isótopo? A su vez, entonces vamos a realizar o vamos a indicar el número de protones, neutrones y electrones para cada una de las siguientes especies. Este oxígeno, este mercurio y este otro mercurio. Adicionalmente, también podríamos responder entonces cuántos protones, neutrones y electrones hay en un átomo de oro 197. Ahora vamos a hablar de pesos atómicos. Entonces, la escala de masa atómica. Experimentos realizados en el siglo XIX permitieron deducir a los científicos de la época que 100 gramos de agua contenían 11.1 gramos de hidrógeno y 88.9 gramos de oxígeno. Entonces establecieron una relación donde el agua contiene 8 veces más oxígeno en masa que hidrógeno. Pero como el agua contiene 2 átomos de hidrógeno por cada oxígeno, entonces llegaron a la conclusión de que un átomo de oxígeno debía pesar 16 veces más que un átomo de hidrógeno. De esta manera, arbitrariamente asignaron al hidrógeno una masa relativa de 1, sin unidades, y las masas atómicas de los otros elementos se determinaron con relación a este valor, al valor del hidrógeno. Sin embargo, en la actualidad, podemos medir las masas de átomos individuales con un alto grado de exactitud. Y entonces, de esta manera resulta conveniente emplear entonces la unidad de masa atómica, UMAS, al trabajar con estas masas tan pequeñas. Entonces, de nuevo, ya hemos establecido que una UMA corresponde a 1.660054 por 10 a la menos 24 gramos y a su vez un gramo corresponde a 6.02214 por 10 a la 23 UMAS. Como podemos observar, estos corresponden a factores unitarios. De esta manera, actualmente la UMA se define asignando una masa de exactamente 12 UMAS al isótopo 12 del carbono. Y así la masa del hidrógeno es de 1.0078 UMAS y la del oxígeno es de 15.9949 UMAS. Entonces, si nosotros vamos a hablar ahora de una masa atómica promedio, esta corresponde a la masa atómica de la mezcla de isótopos. La mayor parte de los elementos que se dan en la naturaleza se encuentran como mezclas de isótopos. Ya vimos, por ejemplo, para el caso del carbono, donde teníamos carbono 11, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. De hecho, los elementos en la naturaleza no se encuentran como un único isótopo y sí como una mezcla. Entonces,
Se puede determinar la masa atómica promedio de un elemento a partir de las masas de sus diversos isótopos y de sus abundancias relativas. Es decir, si yo tengo una mezcla de isótopos, de hecho la mezcla de ellos no es igual en todos los casos. Si son 4, no va a ser un 25% de cada uno de ellos. De hecho, uno de los isótopos es más abundante que otros. Entonces, para determinar la masa atómica promedio, yo tengo que tener en cuenta esto, su abundancia relativa. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El carbono natural se compone de 98.93% de carbono 12 y 1.07 de carbono 13. Las masas de estos isótopos son 12 UMAS y 13.00335 UMAS respectivamente. Así, entonces vamos a calcular la masa atómica promedio. A su vez, la masa atómica promedio de cada elemento expresada en UMA también se denomina peso atómico. Por último, entonces vamos a realizar este ejercicio y así determinar entonces la masa atómica promedio del cloro.